Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Ricardo de la Peña es un apasionado del análisis social y político de nuestro país. Desde la empresa que él preside, Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, así lo deja ver en los estudios y análisis que desarrolla de nuestro país. A Ricardo acudimos para conocer el futuro que ve para la democracia mexicana, así como los riesgos que se van a presentar en las elecciones intermedias a raíz de la polarización social que ha sido provocada en nuestro país. Bienvenido, Ricardo, a El futuro de todo. Esta primera encuesta nacional de opinión ciudadana la realizaron GEA, Grupo de Economistas y Asociados, y ustedes en ISA. Esto es en marzo pasado, ¿correcto? A tu parecer, en términos generales, ¿cómo ves a la población con base en esta medición? ¿Optimista, pesimista, indiferente? ¿Cómo la puedes ver en términos generales? Como siempre, uno puede poner énfasis en las coincidencias o en las divergencias. Visto de manera agregada, podríamos decir que la población tiende en este momento más a un pesimismo que a un optimismo. Pero cuando uno entra al detalle y comienza a segmentar a la población, uno descubre que hay diferentes percepciones entre quienes ven de forma positiva la gestión del gobierno actual a nivel federal y quienes la ven negativamente. Hay una coincidencia entre una visión optimista y una aprobación de la gestión gubernamental y una visión pesimista y una desaprobación. Esto nos habla de que lo que estamos viendo es una creciente divergencia entre dos segmentos de población confrontados por su actitud frente al gobierno. Deduzco de tus primeros resultados que ahora el problema económico persiste como el más grave para la población, seguido por la pandemia y la salud. Por el contrario, noto un descenso importante en la percepción de la inseguridad. O sea, el grueso de tu medición determina que la seguridad ha mejorado algo. No entiendo por qué concluyen ese resultado. Por su parte, los aspectos políticos tienen poca relevancia para los encuestados. ¿Nos puedes explicar esta resultante de la medición? Sin duda, el fenómeno económico ha ocupado el centro de atención de la población en los últimos meses. Y esto, aunado al hecho de que el segundo problema más percibido por la población es relacionado con la salud, en particular la pandemia, ubicaría que es el fenómeno de corte del proceso de coyuntura que se generó a partir de la emergencia sanitaria y del confinamiento que obligó, y con ello la caída de la producción económica y de la actividad en todos sentidos, lleva a que este sea el primer fenómeno que enfrenta la sociedad. Economía, salud, formas de convivencia son este eje que ha concentrado la atención. Ahora bien, otros problemas. Nunca el fenómeno político, salvo momentos muy muy particulares, ha ocupado un lugar relevante cuando se coteja con la visión que tiene la población de la relevancia de lo económico o de los problemas de seguridad. Siempre los problemas políticos han quedado soslayados, lo cual no implica que no tengan importancia o no tengan relevancia. Hay que buscar rastrear específicamente la actitud de la población respecto a la capacidad de gestión de los gobiernos, respecto a la prevalencia de un nivel de corrupción determinado, para poder descubrir si es que detrás de todo esto existe una visión crítica o una preocupación por parte de la población. Ahora bien,
El tercer aspecto sería el aspecto de seguridad, que es un poco más complejo de tratar. La seguridad ocupa un lugar predominante en la medida en que la economía no va tan mal. Esto ha sido históricamente la pauta. Cuando la economía se deteriora de manera sensible, la economía desborda la referencia a la inseguridad como fenómeno. Esto no implica necesariamente una mejora en materia de seguridad, sino un cambio en las actitudes de la población en términos del foco de atención que están teniendo. Diríamos, en este momento la seguridad no está siendo el aspecto más relevante para la población, por el contrario, lo más relevante sigue siendo, y supongo que seguirá en los próximos meses, el fenómeno de la pandemia y sus secuelas y repercusiones en el ámbito económico. Ya que especifica los problemas de la muestra por colonia específica, el panorama de la muestra cambia diametralmente. Según la colonia, según la zona, la seguridad es el problema por excelencia. Le sigue el problema de la pandemia y los servicios de salud. Enseguida va la calidad de los servicios. Me imagino que se refieren a seguridad, pavimento, luz, agua, entre los principales. Los problemas económicos son graves, aunque por los gráficos da la sensación de que este es un factor errático. Debe de variar mucho, deduzco también, que por zona a zona de las medidas por ti específicamente. Lógico entonces, en este marasmo de dolores y dramas que vive el país, lo de menos es la cosa política, que queda muy por debajo de cualquiera otra de las mediciones. ¿Cómo no coincidir con quien opina que llegó como anillo al dedo el caos sanitario y económico? Así las cosas, pocos se percatan de la gravedad de ciertas decisiones políticas muy graves que afectan al país, pero que la sociedad no tiene ni tiempo ni ganas de discutir. Esa sociedad está en muchos sentidos en modo de sobrevivencia. Lo de menos, por lo mismo, es para ellos la cosa política. Corrígeme, por favor, Ricardo. Desde siempre, al menos desde que tenemos mediciones de opinión pública en México y en el mundo, las pautas de atención y la definición de problemática esencial por parte de una población en el nivel nacional es muy distinto a la percepción que puede tenerse sobre la vivencia a nivel de la unidad básica de convivencia hacia la colonia, hacia la comunidad, sea este circuito inmediato donde la gente lleva a cabo sus actividades. Cuando uno baja del terreno de lo nacional, donde la economía tiene una primacía y donde incluso en algún momento algún candidato a gobernante lo que indicó a su contendiente es que finalmente detrás de todo lo que es relevante es la economía. En el plano de lo local, normalmente lo que vemos que destaca mucho es el problema de la seguridad, entendida como esta capacidad de mantener la integridad física, los bienes y condiciones materiales con las que la población se sustenta frente a la amenaza de un despojo por parte de un otro amorfo, pero que sin embargo hoy está presente y que de alguna manera puede menoscabar la calidad y las condiciones de vida de la población. Ahora, sobre la presencia o ausencia de la cosa política, de la cosa pública, para ser más exactos, es claro que la población tiende a no apreciar como el principal problema el aspecto político en particular, es decir, la gestión de gobierno, las condiciones de administración pública, la toma de decisiones y cambios y reformas en materia de normatividad y tal, e incluso no toma muy en cuenta el hecho de que existe un nivel determinado de corrupción que puede ser percibido y puede afectar la calidad de vida de la propia población en lo inmediato. Sin embargo, la atención a estas cosas públicas está subyacente al nivel de aprobación global de la gestión del gobernante y al nivel de eventual respaldo ciudadano a una reiteración de quien tiene a su cargo la representación colectiva y que lo obtuvo mediante el ejercicio del sufragio. Esto es,
a lo mejor no es el principal problema que la población atiende, el aspecto político, pero lo que esté pasando, sucediendo en lo económico, en la seguridad, en las formas de vida cotidiana, va a repercutir en la toma de decisiones y la toma de posiciones ciudadanas respecto a cuestiones como puede ser el ejercicio del sufragio o la actitud de respaldo o de rechazo a la gestión gubernamental. Muy dañina para el futuro de todo en México es la cuestión económica. El pesimismo poblacional es dramático. Me da la impresión que conjunta, consciente o de manera inconsciente, la incapacidad de gobernabilidad que el pueblo, la sociedad, los mexicanos deducen. La mala imagen de las políticas cercanas a ellos, como los casos de las políticas municipales, la inseguridad y la decepción por los servicios de salud de la pandemia, sí, pero también del corazón, cáncer, salud infantil, tantas otras enfermedades y padecimientos, y el daño claro de una política educativa que ha fracasado por todas partes, por lo menos en la vista de niños, jóvenes y también para los padres de familia. Por favor, permítanme explicar mi razonamiento. Ante la pregunta de su situación económica personal y familiar, en ese trimestre el incremento en el pesimismo es notorio. Es lo que un servidor lee en esta medición del estudio GEA-ISA. Pero ante la pregunta de cómo cree usted que será la situación de su familia dentro de 6 años respecto a la actual, se agrava el pesimismo de más mala situación económica. Se abre pues el diferencial de pesimismo frente a las respuestas en sentido contrario. Más aún, llama la atención esta agudización rumbo al 2027, dado que recientemente el Fondo Monetario Internacional declaró que para México la recuperación del ritmo económico prepandemia regresará entre el 2024 y el 2025. Y también el economista en jefe en México de BBVA confirmó que será hasta el 2026 cuando el ingreso per cápita se recupera a los niveles prepandemia. ¿Qué nos puedes decir tú, Ricardo, acerca de estos resultados de la medición GEA-ISA y la similitud de interpretación entre población, Fondo Monetario e instituciones financieras como BBVA México? El golpe a la economía familiar y a las condiciones de capacidades de consumo de la población ya estuvo dado. O sea, no significa esto que no pueda haber todavía afectaciones a la capacidad económica de las familias, al empleo o a las condiciones de remuneración, incluso la amenaza de un incremento sostenido del nivel inflacionario podría poner en riesgo la capacidad de consumo de la población. No estamos ciertos necesariamente de que esta inflación pueda ser permanente o simplemente un fenómeno coyuntural, momentáneo, pero en todo caso es algo que está alertando que estaba ya fuera del radar en nuestra población. Todo este fenómeno del golpe económico ha favorecido una actitud crítica, una actitud de rechazo y de cuestionamiento a las políticas públicas en torno a aspectos económicos, pero también ha generado, o diría yo, en añadidura, ha generado una lectura pesimista respecto a cómo se ha dado el cambio en el corto plazo y cómo se espera que se pueda dar hacia el medio plazo. Creo que la población está consciente que el golpe que se dio a las condiciones económicas de las familias, a las condiciones de las empresas, a las condiciones en general de la actividad económica en nuestro país, como en muchos lugares del mundo, no serán recuperadas en términos de que pueda recuperarse los niveles de empleo, los niveles de ingreso, las capacidades de consumo de las familias en el agregado, en un plazo inmediato. Si la población está consciente que la magnitud del golpe es tal que no se puede pensar que simplemente nos levantemos mañana y todo haya pasado. Al contrario, de alguna manera lo que estamos enfrentando es una situación que va a tardar tiempo en poderse recuperar. La estimación de la población de alguna manera puede estar cercana a los organismos internacionales, porque detrás de esto hay una lógica de entendimiento de que no va a ser de un día para otro, que va a requerir un tiempo,
y que finalmente esta prolongación de las secuelas de lo que fue el estallido de la crisis de la pandemia van a estar con nosotros presentes durante un tiempo mucho mayor que incluso el que la propia pandemia como fenómeno puede tener. En general deduzco del estudio de GEA-ISA que el optimismo de los mexicanos con base en la muestra medida es peor hoy que el año pasado. Con claridad hay pesimismo económico, sanitario, en seguridad, en servicios, incluyendo educación. Pero lo que más me preocupa es que noto un marcado desánimo con la gobernanza, la rendición de cuentas, en un gobierno del cambio que cambió, todo indica, para mal. Por si fuera poco, la expectativa de un futuro mejor es pobre, por lo menos para un marcado número, para una marcada parte de la medición del estudio. Entonces, Ricardo, permíteme escapar del estudio para preguntarte ya, por supuesto, a un mes de hecha esta primera medición trimestral 2021, las anomalías que vemos en política en estas últimas semanas, como la intención de imponer 2 años más al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, de nombre Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el efecto masivo que sobre la inmensa parte de la población implica la imposición del control biométrico de datos celulares ante el sospechosismo de una sociedad acostumbrada a que mayor control implica mayor corrupción, mal uso de los datos, para fraudes, secuestros, toda clase de atropellos, que ninguna curul, ninguna gran silla mide el efecto dramático provocado por el encarecimiento de lo que se nos prometió que no subiría, la inflación para comenzar, y con ella los alimentos, las gasolinas, el gas, la luz en casa, en changarros, el daño a la economía familiar, sea formal o informal, la angustia creciente por la inseguridad física que sí existe, por la inseguridad laboral, que no todo eso conforma un hartazgo social que se comienza a notar a flor de tierra. Agrega Ricardo la profunda desconfianza del inversionista privado nacional, extranjero, la existente, pero oficialmente inexistente salida sutil de capitales financieros de instrumentos mexicanos, por angas o por mangas. Ahora bien, ¿qué no todo esto suma energías negativas a los intereses de los empleados de Palacio Nacional, en las secretarías, en el Congreso propiedad de Palacio Nacional, en candidatos gobernadores, empleados de Palacio Nacional, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Que nadie se da cuenta de que la población sufre en todo el país? ¿Que nadie se percata de que la otrora hermosa, amable Celaya, Guanajuato, es hoy la ciudad más violenta del mundo? ¿Que nadie ve ni percibe lo que palpa y suda el país, la población, precisamente antes de las elecciones intermedias? Creo que se percatan muy bien los políticos de lo que está pasando. Creo que lo que está pasando es que estamos viendo un paulatino declive de las expresiones de respaldo al gobernante y simultáneamente y en paralelo una reducción de las expectativas de captación del voto por parte del partido hoy mayoritario. De hecho, los focos rojos están prendidos porque existe el temor de que todas las decisiones tomadas hasta el momento, todo este conjunto de situaciones anómalas y equívocas y la incapacidad de dar respuesta prácticamente en cualquier terreno que revise uno a las expectativas ciudadanas, está demeritando el respaldo que en su momento obtuvo en eso que fue prácticamente un triunfo en un día de campo hace 3 años por parte del hoy gobernante a nivel federal, y por el contrario está incrementando las posibilidades de que el voto se oriente hacia opciones contrarias al mantenimiento de la condición mayoritaria por parte de Morena y sus aliados. No es algo ineluctable, si finalmente el resultado electoral todavía está en el aire y el margen para poder lograr mayorías o no alcanzarlas es suficientemente estrecho como para que la variación que pueda darse de aquí al momento electoral todavía nos impida poder afirmar que no se va a dar o si se va a dar una condición mayoritaria absoluta para el caso de Morena o constitucional para el caso de Morena y sus aliados. Pero lo que sí es cierto es que hay un golpe
sensible en las últimas semanas de que a medida que nos acercamos a la fecha electoral, aparentemente la población tiende más a buscar respaldar opciones que no son aquellas que están actualmente gobernando. Pues hay un descontento creciente y este descontento se va a expresar eventualmente en las urnas. ¿Cuál será su magnitud? Repito, está por verse, pero de alguna manera sí podemos adelantar que no será nuevamente un día de campo como hace 3 años y que veremos que Morena no alcanza a obtener esos espacios de poder que pretendía en gubernaturas ni fácilmente sostendrá la cantidad de mayorías en congresos locales que alcanzó hace 3 años y eventualmente tendrá un declive también en el ámbito federal a través de un peor posicionamiento en la Cámara de Diputados, para lo cual puede ayudar a algunos intentos de reforma que estamos por ver si se ratifican o no, como son las contenciones a la sobrerepresentación y subrepresentación de partidos políticos que el INE ha definido y que eventualmente el Tribunal Electoral puede ratificar. Con todo este menaje informativo, mucho intuitivo, también que se pasa de persona en persona, más la difusión nacional e internacional de la intención de cambio del régimen democrático por uno autoritario, de un hombre orquesta sin poderes que contrarresten al poder ejecutivo, con los mensajes que ya llegan del resto de Norteamérica en torno a que migración no se combina con propuestas de combate al cambio climático. Por cierto que las propuestas mexicanas más primitivas que lo que el mundo ya decidió aplicar para impedir la destrucción de nuestro planeta. Con los mensajes de gran preocupación por la violencia, los feminicidios, la violación a derechos humanos, a la libertad de expresión, de opinión, de prensa, de competencia política, como vemos con tantos y tantos asesinatos a candidatos de elección popular por todo el país. Con la decisión de que México tiene que caminar por la senda de las energías limpias, cuando nuestro gobierno federal decide lo contrario. Cuando México hoy más que nunca debe apoyar a científicos e investigadores, grandes universidades reconocidas a nivel mundial como la UNAM, el POLI, el CIDE, al tiempo que fomentar muy en serio la investigación, el desarrollo y la innovación. Cuando nos convertimos en el barco que rema alejándose de puerto seguro, ¿qué futuro le ves a México rumbo al 2030? Tú, Ricardo, como analista experto de gran experiencia. Ciertamente el actual gobierno está significando un cambio de ruta y un cambio en el sentido del desarrollo nacional, del proyecto nacional que quiere ver que hace. Para algunos es un cambio en sentido positivo, quienes siguen respaldando la gestión de López Obrador y respaldando las tomas de decisiones que han tenido las cámaras federales y en general la administración de Morena, les está dando una visión de que se está reorientando a favor de causas que quedaron relegadas, que quedaron postergadas por gobiernos en el pasado. Sin embargo, una parte no despreciable de la ciudadanía, diríamos una parte mayoritaria de la ciudadanía, lo cual no necesariamente significa que vaya a obtener esta parte un mayor voto que la opción pro gobierno, ve con ojos críticos lo que está pasando y está encontrando que hay muchas medidas que no tienen un sentido claro y no tendrán una llegada a un puerto correcto. Lo que encontramos aquí es este desencuentro que está percibiendo una gran parte de la población entre medios y fines supuestos. Nos dicen que se toma una medida para llegar a determinadas posibilidades, sin embargo, lo que puede verse o lo que puede intuir o descubrir o conocer una gran parte de la ciudadanía es que estas medidas no llevan necesariamente a unas decisiones acordes con lo que se pretende conseguir. Esto es que no hay una adecuación de medios con fines y por ello mismo que no se logrará alcanzar los objetivos o que esos objetivos no son realmente los que se están
manifestando, sino son otros los objetivos reales que están detrás de las tomas de decisiones. En algunos casos son objetivos políticos encubiertos como decisiones con una lógica económica que, sin embargo, no es acorde con la lógica de quienes saben bien de materias económicas, y por el contrario lo que hacen es desviaciones de recursos, pérdida de capital humano y de capacidades para el desarrollo de cuadros que México va a necesitar como nación a futuro. Y esto lo que significa no es necesariamente un declive. El declive podrá darse solo en la medida en que esto continúe, que esto se prolongue por muchos años. Si es solamente un periodo sexenal y posteriormente se rectifica el sendero y un nuevo gobierno comienza a impulsar acciones que vayan en sentido contrario de aquello que estamos hoy perdiendo, el daño va a existir, pero no va a ser un daño irreparable. Si por el contrario se prolonga a lo largo de varios sexenios o cualquier periodo que pudiera llegar a terminar dándose en nuestro país para el gobernante, entonces lo que encontraríamos es que a medida que va pasando el tiempo, los daños se van acumulando y el deterioro se va haciendo mayor. Va a costar mucho trabajo, va a ser muy difícil poder recuperar muchas cosas que hoy día se están perdiendo. Estructuras y sistemas como puede ser el Sistema Nacional de Investigadores o como puede ser las lógicas de financiamiento mediante fondos que apoyen ciencias, artes y otros tipos de actividades, van a provocar una pérdida, un rezago por varios años que, repito, será mayor a medida que pase más tiempo, y esperemos que no continúe de manera prolongada, porque obviamente lo que provocaría sería una caída del potencial de la nación y una pérdida del sentido de futuro que podemos tener como país. El próximo 6 de junio es la fecha que nuestra democracia liberal organizada y protegida por el INE nos convoca a votar. A unos por gobernador, a millones por Congreso Federal y estatales, a millones más por presidentes municipales y regidores. Me preocupan las trampas y los gritos automáticos de fraude que se puedan suscitar por parte de los amigos del fraude y de la trampa. Me preocupa muchísimo si saldrán a provocar disturbios, sobre todo en pequeñas poblaciones, agitadores del crimen organizado que quieren imponer su narcocandidato. Pero más aún me preocupa que buena parte de la población decida no salir a votar por la torpeza con la que son vacunados, por la decepción electoral respecto al 2018, ese razonamiento de este gobierno me quedó mal, no cumplió, pero no le voy a dar mi voto a una oposición podrida. Esta forma natural de razonar puede provocar mucho abstencionismo, que es por definición el enemigo número uno de toda democracia liberal y la íntima amiga de los gobiernos autoritarios, ya sea rumbo al totalitarismo o la dictadura descarada. ¿Cómo ves, Ricardo, a la luz de los resultados de tu medición a marzo pasado, que se comporten los cerca de 90 millones de mexicanos que estamos llamados a votar en las elecciones más importantes de nuestra historia democrática el próximo 6 de junio y en todo el país? Pensar que estamos en un momento crucial en nuestra democracia no es absurdo. Lo que está en juego el próximo 6 de junio es sumamente relevante. No solo es la composición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Desde luego, el que mantenga o no mantenga mayoría absoluta un partido político actualmente gobernando, o que consiga una mayoría calificada junto con sus aliados, o no la consiga, va a ser muy relevante. Pero esto también va acompañado de la capacidad de imponer o no un retén a la toma de decisiones unilateral por parte de quien hoy conforma la mayoría, mediante la tenencia de una cantidad de mayorías en congresos locales suficiente como para pasar casi en automático proyectos de reforma que hayan sido aprobados
por el Congreso de la Unión de manera tal que el constituyente permanente avale en forma inmediata y automática y sin mayor cuestionamiento los proyectos de reforma que puedan salir del Congreso de la Unión, tanto por el Senado como por diputados. Hay un retén en el Senado, eso ya lo sabemos, un retén endeble, un retén que en ocasiones se activa y en ocasiones no se activa, pero finalmente ahí está. Ahora se puede constituir otro más a partir del hecho de que un solo partido no detente automáticamente la mayoría de los congresos locales. Esto, además del efecto que a medio plazo puede tener los cambios de gobernadores, pues es algo más de un ambiente político y un conjunto de decisiones más complejo con un impacto más de medio plazo. Ahora, en principio una elección intermedia no necesariamente conlleva una participación muy elevada de los ciudadanos. Es difícil pensar que las elecciones intermedias conciten a una mayoría del electorado como lo hace la presidencial. Los niveles de atención, la percepción de lo que está en juego en una elección presidencial es siempre significativamente mayor que en una elección intermedia. En el caso de la elección 2021 va a ayudar a que haya una mayor participación el hecho de que va a haber muchas elecciones para gobernador que van a ser coincidentes. Y está documentado que cuando se elige ejecutivo estatal en una entidad federativa, la participación ciudadana tiende a ser mayor que cuando solamente se eligen puestos para diputados federales, locales o municipales. Hay una diferencia casi de 10 puntos en los niveles de participación. Entonces, pensar que, a diferencia de otras elecciones intermedias en que la participación se ubicaba más próxima al 40%, y suponer que en esta ocasión podremos superar el 50%, es un pronóstico no arriesgado. De hecho, ya ahorita más del 40% de la ciudadanía declara que estaría dispuesta a participar en el evento electoral, aun cuando no habían comenzado campañas electorales, cuando se estaban midiendo estas proporciones. Yo creo que no habrá una participación masiva que arrase en las urnas y haga colas prolongadas como puede haber ocurrido en algunas elecciones presidenciales, pero que sí habrá una respuesta suficiente de la ciudadanía como para darle una legitimidad fuerte a lo que vaya a ocurrir en las urnas. Como repito, es mucho lo que está en juego y es mucho lo que el ciudadano tendrá que decidir al momento de acudir a las urnas, y yo creo que habrá cuando menos la mitad, tal vez un poco más de la mitad de ciudadanos que finalmente acudan a las urnas. Ojalá esto ocurra porque la participación que se logre dar va a permitir legitimar, más allá de la legalidad que va a tener el resultado, va a permitir darle sustento a lógicas de interpretación de lo que está ocurriendo en la realidad, aun y cuando cada parte va a leer los resultados de la mejor manera que le resulte para su propia causa. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. Como en los años más rancios de aquel monolítico PRI, herencia del corporativismo de Lázaro Cárdenas, esos años 60 y 70 del siglo pasado que muchos vivimos, hoy, en pleno siglo XXI, en México, la democracia por la que lucharon nuestros padres y nosotros mismos, esa democracia otra vez se ve peligrosamente amenazada. Hoy, los órganos autónomos constitucionales se ven amenazados porque son los garantes de la democracia y su mejora a través del diálogo abierto entre todos los poderes reales de la sociedad mexicana. No es de extrañar que surjan voces que piden la eliminación del INE, del IFETEL, del INAE, en momentos en los que se han constituido ellos y sus directivos en defensores de los procesos y procedimientos que mandata la ley y la Constitución. Recordemos que por encima de la ley y de la Constitución no manda nadie, ni siquiera los poderes de la Unión.
A eso nos tenemos que acostumbrar los mexicanos para convivir en democracia liberal, con respeto a nuestras garantías individuales, con mejores oportunidades de movilidad e inclusión social para nosotros y 130 millones de mexicanos. Ese es el mandato constitucional. Eso es clave para armar entre todos un México del siglo XXI con más y mejores oportunidades para todos. Por eso en plena pandemia es tan importante que todos los mexicanos que estamos llamados a votar este próximo 6 de junio lo hagamos. Lo hagamos con respeto, en orden, con sana distancia, con cubrebocas. No nos desanimemos. El próximo 6 de junio celebremos una vez más nuestro derecho al voto, nuestra participación en esta gran fiesta que es la democracia mexicana, por un mejor futuro de todos nosotros, nuestros seres queridos, para todos nuestros hermanos de nación. Con respeto pleno al voto y a la secrecía del voto para todos nosotros. Muchas gracias al maestro Ricardo de la Peña y a Investigaciones Sociales Aplicadas ISA por su valiosa contribución a este podcast del futuro de todo, por permitirnos reflexionar sobre el futuro de todo en México y de cara con todo lo que enfrentamos los mexicanos. Si a usted le interesa conocer más sobre el maestro Ricardo de la Peña y sobre ISA, visite el sitio www.invesoc.com que aparece en la página específica de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.